recibe a dirigentes, también dirigentes del oficialismo, pero no a funcionarios. Pero, ¿cómo estás viendo esta dinámica en la cual... Pero para Sí. eso, digo, no entiendo bien cuál es ese punto. Yo no fui a ningún acto con ningún funcionario, no es, Mm. sí, no sé qué es lo que hace el Papa, es una decisión del Papa, no sé por qué discutimos esas cosas, me parece que el Papa tiene otro lugar. Yo fui porque me invitó Bono, por ningún otro motivo. Ahora, hay un momento que discutir ciertas cosas del Papa en clave local a mí me cansa, y vos sabés cuál es mi posición desde el punto de vista de la religión, pero hubo 241 papas en la historia del mundo. Antes era hereditario. Desde un tiempo para acá lo eligen los cardenales. Uno solo es jesuita, uno solo es latinoamericano, uno solo es argentino. Es un personaje importante. Yo te puedo contar lo que dice Bono del Papa. Entonces, es evidente que le resulta importante a gente que después se reúne con Biden, va y toca en el subte con Zelensky. Digo, es un personaje público importante en el mundo. Discutir a quién recibe, a quién no recibe, yo la verdad que no lo entiendo, sinceramente. No, no, coincido totalmente con vos. El Papa está mucho más allá de la grieta y la política No, pero nosotros argentina. estamos todo el tiempo leyendo el mundo como si al mundo le interesara todo el tiempo lo que nosotros estamos discutiendo. Yo te digo, para mi asombro, yo me fui una semana, 4 días, más el viaje de ida, más el viaje de vuelta. Miro lo que pasó y digo, no pasó nada. Estamos discutiendo lo mismo de antes que me fueron, no pasó nada. Pasó esto de que Alberto elige que paga. No, para mí tuvo consecuencias mucho más grandes que la elección. Tuvo la consecuencia de que hubo un montón de gente que perdió familia, que perdió amigos, que no pudo despedirlos. Jóvenes que estuvieron encerrados, que como vos decís, hoy no consiguen trabajo y ven que todo lo que le dijeron, las obligaron a hacer, no se estaba cumpliendo y que además salí pagando una multa. Eso es lo que pasó. No, yo creo que ese fue el punto de quiebre del presidente con la sociedad. Totalmente. Digamos, Si el vos mirás presidente la había gráfica construido, como de la construye en caída de general, su imagen, Obviamente. había construido, tal vez exagerando, digamos, su imagen en base a la pandemia, la cuarentena, las explicaciones no respecto... exagerando, porque era mi amigo Horacio, Axel Kicillof, los tres juntos, una política que parecía una Sí, política de pero su Estado. imagen de autoridad, esto de voy a ser implacable con los que violen y Comparando demás. con el No, resto por del mundo. supuesto, Sí. sí. También hubo un momento de la pandemia al inicio que había mucha incertidumbre acerca de cuáles eran las características del virus, qué podía pasar o qué no. Ahora yo recuerdo, no sé cuándo habrá sido, en junio, julio, tuve una reunión virtual con argentinos que trabajan en Nueva York, en Madrid, en París, en Israel, neumonólogos, intensivistas, cardiólogos, y en Nueva York la estaban pasando, pero infinitamente mejor. Y aún así decían que lo que les llamaba la atención de cómo había sido la comunicación en la Argentina era el temor que se había generado. Y frente después a todo ese temor, ¿sí?, que te implicó un montón de restricciones de libertades, ves que el presidente parecía que no tenía temor y no tenía esa restricción de libertades. Entonces me parece que este tipo de cosas siguen enojando. Ya está. Ya está, es así, no lo vamos a poder cambiar, hay un montón de otras cosas que están pasando. Bueno, vamos un poquito a la dinámica, lo que hablamos al principio, la dinámica económica y política, ¿no? ¿Cómo estás viendo esa dinámica? El kirchnerismo discute, bueno, sí se puede ganar el año que viene una elección con inflación superior al 30% o al 50%. Este año no sé qué escenario estás viendo, pero yo decía, si la inflación se desacelera después de junio al 4% mensual, cerrás 70%. Y si desacelerás más o menos a eso de alimentos, cerrás 80% de alimentos. Es Así el es. nivel más elevado de inflación desde 1991. Nunca tuviste 80% de Y, te- alimentos, 70% y tenés que agarrar de inflación. desde 1991, porque cuando te vas para atrás, hubo algunos meses, tuviste 15% en un mes, 27% en 27, es decir, febrero. porque venías de la hiperinflación del 90, Así digamos, es. de la segunda hiperinflación. Eh, bueno, ¿vos ves que esa dinámica es una dinámica estable? Es decir, un poco la apuesta de lo que dice el gobierno a través de Martín Guzmán. La economía está creciendo, está recuperándose y va a seguir así, aunque tengamos estos niveles de inflación, y se va a estabilizar esta inflación en la segunda parte del año. ¿Vos crees que hay chance de que eso suceda? A ver, lo primero que te digo es que el gobierno discute entre sí si con la inflación puede volver a ganar, no discute entre sí cómo bajarla. A mí lo primero que me llama la atención de lo que estamos hablando ahora es que ya está.
es así, va a continuar así, entonces este año será 70, el otro año veremos cómo es, y mientras tanto el gobierno discute si con este nivel de inflación puede igual ganar o no puede ganar. 2, yo estoy convencido que el nivel de tensión interna que tiene el gobierno alimenta la inflación. incertidumbre y alimenta la inflación. Y eso es lo que estuvo Es un pasando. poco lo que también que dice Guzmán, dice, con esta incertidumbre política, donde uno va por un lado, otro va para el otro, las expectativas se retroalimentan. Déjame 3 etapas para contar. 1, adentro del gobierno hay muchos que dicen que el acuerdo con el Fondo Monetario se postergó un año entero porque Cristina no quería que fuera ante las elecciones. Ese acuerdo te implica un montón de incertidumbre durante mucho tiempo, te implicó fuga de divisas, te implicó el dólar subiendo a 200 y escalada de los precios. Segundo momento en el tiempo, después de la pérdida de las PASO, salgamos a emitir rápido, ¿sí? Para ver si revertimos otra vez. En lugar de pensar cuál es el impacto, qué corregís, ¿no? Para qué estás emitiendo y cómo lo vas a usar, tratemos de corregir el escenario electoral. Y ahí también alimentaste la inflación posterior. Y ahora es este tercer momento en donde otra vez es lo mismo. Entonces, atrasaste el acuerdo con el fondo, emitiste plata para ver si revertías entre unas PASO y unas generales un resultado político, y después ahora estás discutiendo si es con precio cuidado, si es con otra cosa. Todo eso está alimentando el estado económico y social en el que vivimos. Todo eso. Entonces, ¿qué creo? Raúl lo decía de otra manera. Decía, mirá, en el estado de cosas, yo entiendo como vos decís, el estado de cosas, no está hablando solamente de lo estrictamente técnico desde el punto de vista económico, está hablando desde el estado político de la situación. Entonces, desde el estado actual, no es descartable que cualquier mal movimiento, cualquier tensión creciente, te haga agravar la situación. Vos me preguntas, ¿qué creo que viene para adelante? Y en esta discusión interna, con este tenor de falta de relación interna y no sé llamarlo competencia permanente por opacar al otro, por hacerlo quedar en un mal lugar, pero en ese contexto, yo creo que hoy con la inflación hay una parte que el que tiene, está todo el que puede durante el tiempo que puede, sea una semana, 2 semanas, 3 semanas o un mes, o adelantando consumo futuro de cosas que van a subir, lo que está haciendo es el dinero le quema y trata de ver cómo consume lo que sabe que mañana no va a poder consumir. Eso te genera más consumo temporalmente, pero a la larga lo que va a pasar es que va a afectar y está afectando el nivel general del ingreso disponible, de cuánta plata real tenemos para comprar. Y yo creo que eso, ya sin entrar en otra dinámica de más incertidumbre, va a hacer que tengas el mismo nivel de inflación, es decir, un nivel de inflación alto, y que el crecimiento se te va a mesetar y va a terminar. Y eso es una estanflación con un nivel de inflación muy alto. Eso probablemente retroalimente las discusiones adentro del gobierno. ¿Vos ves algún tipo de espalda política por parte del presidente? Porque lo que estamos hablando cuando vos decís, bueno, no hay un plan para bajar la inflación. En realidad lo que hay acá es, bueno, en el acuerdo con el fondo es no me atrases más el dólar, sincerá tarifa de servicios públicos, aumentá tarifa de servicios públicos, hace lo propio con combustibles, no se pisan ya servicios privados como se pisaban, por ejemplo, prepagas y demás. Y todo eso, en el corto plazo, obviamente, es más inflación o son aumentos de precios. Pero en el mediano plazo, si vos tenés más o menos ordenado, bueno, lo que significa es que esos aumentos quitan poder de compra a la población, que gasta más en servicios públicos y menos en comprar otras cosas. Y eso inexorablemente desacelera el nivel de actividad y si no hay un desbande de expectativas, tiene que ponerle un tope a la inflación, al aumento de precios, si vos tenés ordenada la emisión monetaria y tenés un plan de reducción también del déficit fiscal. Esa es la dinámica que tiene hoy el programa económico del FMI y de Guzmán. Vos estás diciendo, bueno, un plan antiinflacionario sería un plan de shock. No, yo no creo en eso. ¿No? ¿Ah, no? No, y ¿Y creo cuál que lo sería hemos entonces el discutido. plan? Para mí, shock es el cambio súbito de dirección y lo más consensuado posible. Después, las políticas son graduales. Pero digo, el Austral fue un plan de shock, pero, la convertibilidad fue un plan de está shock. bien, Los planes bien, que pero, por funcionaron ejemplo, para desacelerar fuertemente la inflación en la Argentina, sí, al inicio, sí, fueron pero, por planes ejemplo, de shock. pero tarifa, la pregunta es tarifa, voy a bajar el déficit, ¿subo la tarifa todo lo que da a ver si bajo el déficit o hago, qué quiere decir ajustar las tarifas? Quiere decir que vos acumulaste subsidios y que tiene que crecer en el próximo tiempo, tiene que crecer más la tarifa de lo que crece el costo de generación de la energía puesta en tu casa, en tu planta, en tu pyme. Vos podés decir, mira, eso lo voy a hacer
en 4 años. Y ya marcar un sendero donde está todo el mundo de acuerdo. Y cuando nosotros los argentinos, y también los que quieren invertir, vemos que, che, esta discusión se ordenó, creo que hay un elemento despejado más, porque además encontrás un método. Hubo, si querés, como un principio de optimismo moderado, cuando nos pudimos poner de acuerdo con que la enorme mayoría de nosotros no queríamos un default, que genera una crisis todavía más aguda en la Argentina. Hay un montón de cosas que se pueden resolver así. La pregunta es, no sé, nosotros en Evolución trabajamos todos estos temas. Todos estos temas. Lo discutimos entre nosotros, tenemos equipos trabajando, hicimos un encuentro en Santa Fe. Ahora, ¿dónde está el gobierno convocando a discutir cómo lidiar con estas cosas? Porque yo creo que no es... Hoy lo que no tenemos es un rumbo claro hacia dónde caminamos. Y no lo tenemos, entre otras cosas, porque vemos que el gobierno discute esas cosas, ¿no? ¿Qué dice Cristina? Se perdió el poder adquisitivo, así entramos en la elección anterior, vamos a entrar de nuevo en esta, pero no es una discusión sobre cómo resolvemos el problema, es una discusión electoral o electoralista, ni siquiera electoral. Es otra cosa lo que está discutiendo el Frente de Todos, como si no estuviera gobernando, como si estuviera tratando de encontrar un discurso de cara a la próxima elección. Déjame que abra algunas preguntas también para la política, pues yo ahí también coincido en que acá hay un problema de rumbo político y tratar de generar algo de confianza y de expectativa alrededor de lo mínimo que tenés de programa económico, ¿no? Que es el acuerdo con el fondo. Ahora van a ver cómo Guzmán quiere salir ahora a controlar precios. Guzmán tiene un poco el síndrome de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que se decía de Alberto Fernández? Iba a TN y le decía el discurso de TN. Iba a C5, hacía el discurso para C5. Se encontraba con Mañeto y le decía a Héctor no sé cuánto. Iba a Cristina y le hacía el discurso a Cristina. Y Guzmán, varios protagonistas del Frente de Todos dicen lo mismo, que va con los empresarios y les dice lo que quieren escuchar, que iba con Cristina o iba con Massa y les decía lo que quería escuchar. Lo que pasa es que por lo menos Cristina y Massa le sacaron la ficha y dicen, nos mintió, nos miente permanentemente, nos dice una cosa y después va y hace otra cosa. Bueno, ahora va a contar... Guzmán va a salir a controlar precios, digo. Dentro del Ministerio de Economía sale a controlar precios. Lo que es hoy obvio que hay un proceso de expectativas que si se desbandan retroalimenta la inflación. Sí. Yo contaba el otro día, la Argentina es el único país del mundo en el cual la gente tiene refugio de valor en los autos usados. Es decir, que se compra un auto usado en vez de comprar dólares. ¿Por qué? Porque es tanta la especulación que hay y la inercia inflacionaria en todas las variables que seguramente el que compró hace un año el auto usado hoy vale más Sí. en términos reales, por arriba de la inflación incluso. El otro día había un amigo que vendía un auto, creo que tenía como 15 años, lo puso a $11.000. Y lo llamó un dealer de autos usado y le dijo, ya te lo compro a 10.500. ¿Y por qué? Porque el tipo se había quedado sin stock de autos. Y lo peor que podía hacer era quedarse con los pesos en la mano. Entonces lo primero que salía a hacer ese vendedor de auto y todos a comprar rápidamente autos. Y lo mismo pasa en un montón de sectores de la economía, donde nadie quiere quedarse con los pesos en la mano, nadie quiere quedar descalzado. Si vendiste tu mercadería, tenés que comprar rápido, porque si no estás perdiendo. La otra es comprar dólares. Pero como el dólar, la brecha estuvo estabilizada en los últimos meses, se está retroalimentando esto donde se busca refugio de valor en cualquier cosa que le gane a la inflación. Y hay cosas que le ganan a la inflación, digamos, hay productos que están a 70%, 80%, los autos es uno de esos. Hay otros que van al 30%, que son estos que se tienen que ajustar. Sí, primero, los autos tienen, además de lo que está diciendo, otra dinámica global, hay un montón de otras variables que están teniendo lugar, pero es cierto lo que está diciendo. Ahora, eso que vos estás diciendo es para un porcentaje mínimo de la sociedad, porque te tiene que sobrar plata, y te tiene que sobrar plata a un volumen tal como para que vos decidas comprar un auto. El común de la Argentina no tiene ni siquiera acceso a poder tener un plazo fijo que ni siquiera le gana la inflación. Pero no Entonces, que hay una sociedad que está muy segmentada, hay un 50% de la sociedad que está ajustando en alimentos básicos. Y hay, no sé, un 40% de la sociedad que está 90. motorizando consumos que los estamos viendo perdón, en un nivel de actividad muy fuerte. No, ese 50 que vos dijiste no es verdad. Nosotros preguntamos
con Sheila Wilker en nuestro trabajo mensual, usted tuvo que modificar su consumo durante el último mes debido a la inflación, el Te dijo 90% que te sí. dice que sí. Solo un 10% de la población, un poco menos de 5 millones de personas, te dice que no. ¿Y cuál es la principal modificación en salidas y entretenimientos, en alimentación y en ropa, vestimenta? Y en alimentación, ¿cuál es la principal cambio? Principal hábito que cambia, consumo de carne. Yo ya no como tan bien como antes, porque para el argentino comer bien es comer carne. El 60% come la carne que puede por semana. Es decir, vos, lo que estás planteando es que es un proceso más extendido. Sí, no, yo decía el Pero, 50%, porque el Claro, es 50% más grave. hoy gana alrededor de, es decir, pero Maxi, un tope de 100.000 pesos, que es la línea de pobreza, y tenés, bueno, me imagino, aquel que gana entre 100 y 200.000 pesos también está ajustando por todos lados porque está ahí muy cerca de la línea, ¿no? Para una familia tipo. sí, la sociedad argentina está fragmentada, pero ni siquiera es que hay desigualdad. A mí me parece que lo que tenemos son islotes que no se comunican uno con el otro. Y ahí es la falencia del Estado. Un Estado que no te puede asistir, pero que tampoco te da un entorno productivo, es un Estado que genera problemas en los dos lugares. Y eso es lo que está pasando. Y no hay una discusión más profunda sobre cómo modernizar el Estado. Vos te vas a otros lugares, pero en dos niveles distintos. Uno es políticamente. ¿Cómo haces para modificar el Estado? No sé, en la ciudad de Buenos Aires hace poco, después de un trabajo muy arduo, hay una ley de modificación del estatuto docente que para mí introduce un montón de instrumentos potentes para un trabajo o para un impacto inmediato. No, pero en la dirección correcta. ¿Qué necesitas juntar? Necesitas juntar una masa política muy grande. Pero después en otros lugares, vos ves otros estados, están usando más datos, están usando más capacidad de gestión a través de herramientas nuevas, están aprendiendo los unos de los otros. Eso no lo estamos haciendo en Está bien, pero Argentina. Martín, vos estás planteando cosas de fondo y estructurales y está bien que siempre uno vea las cosas importantes, no lo urgente, pero cuando tenés 70% de inflación, para este gobierno y para cualquier otro, para el que venga, la prioridad absoluta es esa. Digamos, Sí, ¿cómo resolvés? pero Si no, Maxi, no podés gestionar nada. sí, tenés razón, pero hay dos cuestiones. La primera es, no se puede resolver un problema coyuntural si no sabés cuál es tu problema estructural. Voy a un ejemplo muy tonto. ¿Vos sabés cómo cuando tenés hambre, qué tenés que hacer para no tener hambre? Comer. ¿Hasta cuándo? Hasta saciarte. Ahora, si sos un náufrago en una isla y tenés poco, racionás. Entonces no es la misma solución. Entonces vos podés decir, bueno, quiero resolver este problema. Si cada vez que resolvés el problema estás complicando tu perspectiva futura, entonces te vas a meter en un problema más grande a futuro. Entonces claro que tenés que resolver hoy la inflación. Pero también tenés que saber cómo y cuál es el origen de esa Bueno, inflación. ahora te voy a preguntar un poco de eso, porque yo lo que estoy viendo es que la sociedad argentina siempre genera esperanza en algunos sectores, ¿no? La democracia El argentina. ajuste siempre es a No, futuro. no, la idea de que alguien nos va a salvar. Es decir, que alguien tiene la receta y que alguien nos va a salvar. Estoy viendo mucho eso en las campañas de Javier Milei, que hacen una campaña muy interesante en las redes sociales, entonces te llegan todos los videitos de gente común, clase media, Sí. media alta, clase baja, de gente muy 20% de humilde, intención de que voto. dice, me va a resolver no solamente el problema de la inflación, sino el problema de que estén cerrados los baños en las estaciones de trenes, porque la policía dice que la cierre porque si no se roban todo lo que hay adentro. Es decir, alguien que dentro del sistema político tiene la capacidad de resolverte todo. Eso es muy interesante porque es parte de la democracia y yo creo que es un milagro en la Argentina que en su momento hayan confiado tanto en Cristina, que después hayan confiado en Macri y que ahora confíen los jóvenes sobre todo en el caso de Milei. Pero ahora quiero volver un poquito, porque lo que sí yo creo es que cualquiera que haga política económica en el futuro tiene que tener cierta confianza de la gente. Tiene que tener un plan económico, pero tiene que tener la confianza, pues si tu palabra está totalmente devaluada y la gente desconfía, es muy difícil hacer política económica más allá de, vos lo conocés bien, Martín, más allá de los instrumentos que apliques. Una pregunta, Brenda, para Martín Lustó. Sí, justamente te quería preguntar por Javier Milei. Te quería preguntar si tu rechazo a un acuerdo con Milei es completamente, digamos, irreversible. Y por otro lado,
¿Cómo se hace para conciliar las posturas diferentes adentro de Juntos por el Cambio con respecto a su ingreso a un acuerdo para las próximas elecciones? Mira, yo lo que creo que el problema de la Argentina es que el Estado es cada vez peor a través del tiempo. Y creo que ese es el debate que tenés que dar. No es destruir el Estado, no es un relato simplista, es un trabajo continuo en hacer cómo el Estado es mejor. Hay un montón de instrumentos disponibles. Puedo nombrarte cómo usás los datos para hacer mejor un Estado. Cuando vos tenés, no sé, va a la seguridad. Pues decís, mira, hago un sistema descentralizado que es más fácil para denunciar. Con eso construyo un mapa del delito. Con eso sé cómo desplegar mejor recursos, no solo la policía. Pongo cámara, Vos ves que hay maneras de mejorar el Estado y para mí ese es el camino con el cual las sociedades vienen prosperando y mejorando desde que se creó el Estado de Bienestar, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Se creó antes en el Reino Unido, pero fue así. Ahora, ¿qué me preocupa a mí del relato de creer viene alguien y nos resuelve todo? Y no estoy hablando de él en particular ni de nadie. Una de las cosas que yo vi de la conversación entre el Papa y Bono, y además que tuve esa conversación antes con él, con Bono, y que se la dijo a los chicos, es esto. Dice, uno de los mayores problemas que tiene el mundo de hoy es, la expresión en inglés es el cuento de hadas de los populistas. ¿Qué es el cuento de hadas? Es algo muy sencillo, es el monstruo está debajo de tu cama, el monstruo está del otro lado de la frontera, el monstruo es la política, el monstruo es el que tiene color de piel diferente, el monstruo es el que tiene una religión diferente. Eso se está construyendo un entorno en donde en lugar de tratar de encontrar, a ver cuáles son las soluciones, está señalando al otro. Y es la base de ese simplismo con el cual, ¿cuál es el problema en la Argentina? Cristina te dice el neoliberalismo y Macri te habrá dicho el peronismo. Digo, mira, dos cosas con eso. Primero, son todas partes integrantes del mismo país que hay que pensar a futuro. No puedes eliminar al otro. No es un matrimonio en el cual te vas a separar. Y entonces el diálogo es sumamente necesario partiendo de lugares distintos. Y lo otro es que es un mal diagnóstico. No es el... Ahora, para un segundo, porque es muy interesante lo que planteas. Cuando yo hablo de esto de que está pasando con Milei, es algo que se percibe en las encuestas. Ha hecho ahí Timerman con Sheila Wilker varias encuestas mostrando, y es algo que vos ves en lo que plantean distintos segmentos sociales. Después, obviamente, como economista, digo, bueno, si en algún momento Milei tiene alguna chance de gobernar, discutiremos un plan económico. Está claro que, lo dijo el otro día Melconian, uno de los referentes de Juntos por el Cambio, lo dice, no sé, Lacunza, lo dice Lustó u otros. La Argentina no es que va a ir a la dolarización en un contexto alegremente y que esa es la solución económica. No hay una receta mágica para la Argentina, y mucho menos si la receta mágica está a contramarcha del 99,9% de los países en el mundo, del capitalismo, digamos. Mucho menos sin dólares. De los países, por eso, de los países modernos del mundo, digamos. Entonces, y mucho menos cuando tenés vaciado el Banco Central. Si vos me decías, bueno, cuando tenías... después de la hiperinflación, que estaba todo licuado y con tener 2.000 millones de dólares en el Banco Central, canjeabas toda la base monetaria. Pero bueno, todas esas cosas, obviamente son simplificaciones que en su momento discutiremos cuando haya un plan económico. ¿Ya? El plan económico es este. Ahora, la idea esta de transmitir confianza y transmitir esperanza a la sociedad, yo veo que es un problema hoy para las dos grandes fuerzas políticas. Es un problema, sí. Entre otras cosas Sí. porque han fracasado en la gestión. Sí. Por eso la gente está ya, digamos, curtida. Sí, pero déjame que te diga una cosa más. Una de las cosas, yo siempre digo que uno de los desafíos que tienen los partidos políticos en el mundo de hoy, de la comunicación de hoy, es diagnosticar bien, proponer y comunicar de manera tal que sea atractiva. Bono se la pasaba diciendo a los chicos, lo que hay que encontrar son buenas narrativas, porque el relato de los populistas es muy sencillo y atractivo, y vos tenés que ser capaz de comunicar de otras maneras. Y él decía, mirá, Zelensky está ganando una narrativa impresionante, Mandela en su momento, hay que crear narrativas que inspiren, pero que inspiren con consistencia de que después se puede llevar adelante. Y vos lo decís, es un enorme desafío ese. Pero enorme. para un segundo, porque estás en Sí. un partido, a ver, vos estás en el radicalismo, pero estás dentro de una coalición, Juntos por el Cambio. No voy a decir cuál ha sido el relato simplificador del kirchnerismo a partir del 2008, que construyó Cristina, hemos hablado, pero millones de programas respecto a eso. Ahora, el relato simplificador del líder de la coalición que vos integrás fue, yo les voy a poner freno. Cristina es 70 años del peronismo, no solamente involucrando a Cristina, después cuando lo tuvo de vicepresidente a Pichetto,
que fue menemista, dualdista, kirchnerista, cristinista y demás, Maxi, lo circunscribió a Cristina, digamos. Maxi, dos cosas. Pero era muy simplificador el relato del líder de esa coalición. Pero no está mal, porque la gente quiere que le simplifiquen el relato. Pero para mí sí está mal. Bueno, pero la gente quiere que le simplifiquen el relato. El tema es que la simplificación de los relatos de Juntos por el Cambio y del kirchnerismo parece agotada porque fracasaron en la gestión. Dos cosas. Primero, para mí sí está mal. Una cosa es que la comunicación sea diferente porque necesitas llamar la atención, y otra cosa es simplificar el diagnóstico, la propuesta que vos estás presentándole a una sociedad. De hecho, yo lo he discutido cuando el presidente Macri era presidente acerca de que para mí no era el diagnóstico correcto, que es Argentina no está mal porque están los otros. Porque si vos mirás, ya tuvimos radicalismo socialdemócrata, radicalismo conservador, peronismo promercado, peronismo populista, algo que no es ni peronismo ni radicalismo, y estamos parados en un lugar peor, ¿sí? Entonces, simplificar con que el problema es el otro, para mí no sirve. Lo que sí sirve es comunicar distinto. Rodrigo de Loredo, cuando hicimos nosotros el encuentro nuestro en Santa Fe, 200 intendentes, 3.000 dirigentes del país, dijo algo que para mí me parece muy importante. Recién yo te hablé de Juntos por el Cambio. Ahora te habló del radicalismo. Él dijo, estaba hablando y dijo, al radicalismo le falta sexapil. Y después agregó, le falta Twitter, le falta TikTok. Yo creo que no hay que invadir las plataformas y los lenguajes de los otros. Pero sí falta comunicar distinto. Sí. No pensar de manera populista, pensar de manera rigurosa y comunicar distinto. Para mí así se construye consenso contra eso, contra lo que está pasando en el mundo. No veo otra. Y está siendo difícil en todos los países del mundo. Yo insisto, Martín, tu análisis es muy interesante, pero vos tenés una Argentina que hasta ahora estaba polarizada con dos discursos simplificadores. Uno era el kirchnerismo diciendo la oligarquía, Mañeto y todo el que estaba, a mí me han asociado con Mañeto cuando digo que yo nunca le dije Héctor a Mañeto. Alberto Fernández ha ido tantas veces a verlo a Mañeto y Cristina lo ha visto en Olivos y demás, y he contado 80 veces la fusión Cablevisión Multicanal y demás. Pero esa fuera la narrativa simplificadora. Y todo el que no estuviera de acuerdo conmigo era un engranaje del cipallismo, la oligarquía. El relato simplificador de Macri y de Juntos por el Cambio fue lo peor que le pasó en la Argentina fue el peronismo en los últimos 70 años, yo voy a cambiar esa historia. Y ahora se quejan porque aparece una figura como Javier Milei que les está sacando principalmente a Juntos por el Cambio, pero también está pellizcando votos en el Frente de Todos con un discurso que llega a la gente de manera simplificadora. Pero ¿quién se queja? Yo no me quejo de nada. Otra vez, volvamos. Alguien hace eso. ¿Cuál es la respuesta de un partido político, un espacio político que aspira a gobernar? Simplificar el discurso, decir cosas que no son verdad y proponer un camino que no puede ser implementado en la sociedad. En mi opinión, no. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Yo no me quejo de lo que hacen los demás. Digo lo que pienso y construimos un camino colectivo. Y después la gente votará o no votará. ¿Y con quién construís el camino colectivo? Bueno, nosotros, otra vez, yo digo, nosotros construimos. Frente a nosotros esa evolución dentro del radicalismo. Construimos, antes decían que es una expresión solamente de la ciudad de Buenos Aires. Ahora vos tenés a Rodrigo de Loredo en Córdoba, a Marco Ferrer, un intendente, cuando hablemos de cómo el presidente se sale de lo de la fiesta de Olivos, yo creo que Marco Ferrer, que es un intendente, tuvo un método mucho mejor para castigar a aquellos que hacían eso. Pero no importa. Lo tenés a Maxi Puyaro en Santa Fe, Flavio Fama en Catamarca, Pablo Servi en Neuquén, Martín Te estás en la provincia de Buenos Aires, estamos nosotros acá. Y tenemos un bloque de 12 diputados, tenemos 2 senadores, hay 200 intendentes, hay rectores, vicerrectoras, hay un movimiento federal que piensa una cultura política distinta en cómo administrar el Estado y modernizarlo. Puede llevar más tiempo, menos tiempo, pero nosotros estamos convencidos de ese camino. Y no importa. Sufrimiento. Es decir, ¿puede ser duro para la sociedad hacer lo que ustedes proponen? Mira, te contesto con 2 cosas. La primera es, yo lo escuché a Obama decir lo siguiente en una cumbre en Washington. Dijo, uno no esquiva los desafíos porque son difíciles, ni se esconde. Lo que tiene que hacer es abarcarlos colectivamente y saber que va a haber sacrificio, pero el sacrificio no puede estar mal distribuido. Y voy a decir otra cosa que me parece que se habla todo el tiempo. En la Argentina, el déficit es siempre el otro.
El déficit es... Voy a decir lo Hay siguiente. un motivo por el cual te Pero pregunto déjame esto. decir esto solito. Sí. El déficit es el otro. Entonces vos escuchás a alguien y dice, el déficit son los planes sociales. Otro dice, no, el déficit son las Las empresas que van tarifas, sí. prebendarias. Escuchás a los medios y te dice, el déficit es la política del Estado, como si los medios y los periodistas no estuvieran financiados por el Estado. Lo escuchás a los libertarios y te dice, el déficit es la casta, y están financiados por un empresario que es prebendario del Estado. Entonces, acá el déficit es siempre el otro. Entonces, la única manera es cambiar la cultura política, decir, el déficit somos todos. Y para bajarlo hay que redistribuir de manera distinta el nivel de sacrificio, pero con un rumbo. Sin rumbo no le podés pedir esfuerzo a nadie. Y el rumbo es volver a ser sobrio nuestro Estado y tener el coraje para dar esas peleas. Y el coraje es colectivo, no es individual. Truman, que heredó la presidencia en Estados Unidos, tiene una gran frase que es, liderar es convencer a los demás de lo que ya sabían que tenían que hacer. Porque ya lo sabemos en Argentina. Yo creo eso, no creo que venga alguien a decirnos esta es la No, novedad. Espérame No un está segundito claro. que te hace una última pregunta. Flor, ¿querés hacer una última pregunta? Y ya voy al tema de la crisis alimentaria en el mundo. Vamos a hablar contigo, Esteves, en Europa, está en España, acaba de volver de Ucrania. Diego, ¿por qué vieron la tapa de The Economist, la última tapa de The Economist, donde plantea la catástrofe alimentaria que se viene? Esto es lo que se está discutiendo hoy en el mundo. Flor. Más allá de lo confuso que fue el otro día el presidente con sus declaraciones, ¿estás de acuerdo con él con que la mejor manera de desacoplar los precios internos y externos son las retenciones? Yo creo que esa discusión, dada de esa manera en la Argentina, que no sabe colectivamente hacia dónde camina, es imposible. Imposible. Pero eso es lo que él dice, que no se puede. Pero es un vos estás de instrumento, acuerdo no, con- pero es un instrumento, para mí es un instrumento, todos los instrumentos, porque lo han usado todos los gobiernos, lo terminó usando Macri, todos los instrumentos están siempre en la caja de instrumentos que vos tenés para lidiar con una situación. Ahora, cuando la sensibilidad no la podés hacer porque no sabés hacia dónde caminás, cuando vos estás todo el tiempo recaudando más plata, pero la usás todo el tiempo y crecientemente mal, no podés ni abordar esa discusión colectivamente. Y está claro por una historia reciente, menos reciente, pasada, de los primeros gobiernos, desde Alfonsín hasta antes, está claro que es una historia que viene cargada. Y si no encontrás un rumbo colectivo, todos los instrumentos que tenés en la caja se empiezan a trabar, que es lo que dijo Culfas. Entonces, tenés que destrabar el modo en que estamos discutiendo, si no es imposible. Y tenés que, pasa lo mismo que en el impuesto a las grandes fortunas. No me acuerdo cuál fue el empresario, pero a mí me lo dijeron un montón. Yo estoy dispuesto a poner más, pero decime hacia dónde y quién otro hace un esfuerzo. ¿El Estado va a gastar mejor? No. Entonces no me pidas a mí. Pero- Ese es el problema que tenemos Pero hoy. déjame, lo he dicho muchas veces, pero algunos creen que la retención es un instrumento que lo inventó la izquierda en la Argentina. El primer gobierno que aplicó retenciones fue Onganía, en un acuerdo con el FMI y una devaluación fuerte de la moneda. Mauricio Macri cerró la brecha fiscal que le sirvió a Alberto Fernández para tener un colchón en la pandemia y poder emitir 7 puntos del PBI de emisión monetaria para poder financiar con la fórmula típica: devaluación fuerte del tipo de cambio oficial y retenciones a todo. Se pusieron una suma fija en pesos y demás porque, bueno, era como Macri, que había ido con la idea de que bajaba retenciones, le agarraron la mano en el FMI y le dijeron, obviamente, la propuesta del FMI inicialmente al acuerdo con Guzmán era vos tenés que devaluar y cerrar la brecha fiscal con retenciones generalizadas. Es decir, hacer una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial, que está atrasado, es cierto, lo atrasaste mucho el año pasado, y aplicar retención generalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un poco lo que dice, que son instrumentos. Ahora, si vos estás en una política de un día para el otro, bueno, qué sé yo, un instrumento más, un instrumento menos, lo que te genera es un gran conflicto político y te dispara todavía más las expectativas negativas de esta economía, que es un poco lo que se discute internamente respecto a este tema. Pero además, otra vez, en crisis, hablando de narrativas, en este tipo de crisis, vos en distintos lugares del mundo van a empezar a utilizar instrumentos que son más heterodoxos que en otros momentos. Ahora, también tenés que ser capaz de explicar colectivamente por qué y qué parte le toca a cada uno. Y eso es lo que de hace mucho no pasa en esta Argentina, que está partida en cómo mira todas las cuestiones.